Buenas tardes, gracias a todos por venir. Estoy feliz de presentar este libro de mi amigo Manuel Valls, El valor guiaba sus pasos, que es, voy a explicar brevemente en qué consiste el libro antes de darle la palabra y explicar un poco lo que es el libro por encima y lo que es el libro por fuera y lo que es el libro por dentro. El libro es una colección de retratos de valientes, es decir, de personas que por una razón u otra Valls ha elegido para trazar una suerte de épica del valor. Sobre esto del valor hay que hacer una precisión. En castellano tenemos una visión algo ambivalente del valor, que incluso se refleja en el propio lenguaje. Muchas veces decimos, pues no tiene valor un tío. Es decir, añadiendo un matiz peyorativo que yo no sé si existe en francés, no creo que no, una suerte de matiz peyorativo a la palabra valor. Y luego pues tenemos la evidencia de lo que todos entendemos por valor. Es decir, esa suerte de enfrentamiento cara a cara con la vida en determinadas circunstancias políticas, militares, intelectuales, etc. Lo más interesante de esta cartografía del valor que ha hecho nuestro autor está recogida en una frase de un periodista francés que yo no conocía y que habla del matiz, del valor matizado, ¿no? Del matiz del valor, la sutileza, lo que en un momento determinado el valor tiene como matiz de la opinión. Y eso se ve efectivamente en muchos, casi todos, yo diría, pero especialmente en algunos de los personajes que forman parte del libro. Hay algunos de esos personajes decididamente emocionantes, ¿no? Famosos por lo que aportaron en ese terreno épico. Por ejemplo, uno de mis preferidos, sin ninguna duda, ya objeto de una biografía canónica de Zweig, es sin ninguna duda Castellio. Castellio o Castellón, que yo no sé si supongo que la versión francesa... Castellón. Exactamente. Pero nosotros le llamamos Castellio en la traducción al español. Bueno, Castellio es un personaje muy usado en España en los últimos 40 años, por así decirlo, por una frase famosísima que ha pasado ha desbordado, digamos, los años en la historia, como sucede con las sentencias clásicas, ¿no? Y es la frase del opúsculo, con el cual se enfrentó definitivamente a Calvino y trazó su infortunio intelectual y personal en ese opúsculo que contenía esa frase que tantas veces hemos pronunciado los españoles respecto a la tragedia y al drama del terrorismo, ¿no? Matar a un hombre no es defender una idea, sino es matar a un hombre. Esa es la frase célebre de Castellio, que está en la parte más candente de su tremenda defensa de la libertad de conciencia ante la ejecución de Miguel Servet y la apología calvinista. Ese es uno de los retratos para mí más conseguidos y más emocionantes del libro, pero hay muchos otros. Me gusta también mucho el de Carlos V, que por cierto no estaba en la traducción francesa, ¿no? Que este es uno de los que él ha hecho directamente. Carlos V efectivamente está
encuadrado en ese perfecto valor del matiz del que hablábamos antes, y ese valor del retiro del hombre que en un momento determinado cierra los focos sobre su vida. Para eso también hay que tener valor, no solamente para que el foco nos ilumine, sino para que el foco nos deje a veces en la penumbra cuando creemos decididamente que ha llegado la hora de abandonarlo. Y bueno, y hay pues efectivamente una sucesión de valerosos a los cuales él ha ido surciendo una suerte de mapa, de cartografía, insisto, moral del máximo interés. Tiene esta edición española un especial capítulo dedicado a los héroes de la transición, ¿no? Debo decir que en ese capítulo Manuel Valls se deja llevar un poco por la novelería, pero bueno, es una cosa que se le puede perdonar, ya que, en fin, tampoco nadie es perfecto. Aún dejándose llevar por la novelería, es evidente que solamente el hecho de incluir a estos personajes de la transición, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, con el añadido nada postizo y nada despreciable del gran conspirador de la transición española, Torcuato Fernández Miranda, hombre evidentemente de un enorme valor para todo lo que fue efectivamente el desarrollo de ese proceso que fue de la ley a la ley. Es realmente emocionante las páginas que en estos días en que la transición, bueno, estos días, estos años, estas décadas, las que han pasado y las que vendrán, ¿no?, en que la transición es arrastrada por parte de la ignorancia y la deficiencia cognitiva, básicamente, está bien que un hombre reivindique sencillamente desde las páginas de esta antología lo que fue el valor, no solamente simbólico, sino real, encastado en aquel momento del 23F y de los tiros y de todo eso, pero que evidentemente trasciende ese momento para convertirse efectivamente en una prueba de ese valor al cual él se refiere. El libro, en su mayoría, plantea una polémica intelectual que todos reconocerán, ¿no? Es, digamos, el enfrentamiento que surge entre una corriente historiográfica donde la gente, por ejemplo, de mi generación se formó, ejemplificada en la Escuela de los Anales, por decirlo de alguna manera, pero no solo, y básicamente preocupada por el relato histórico a partir del precio que tenía el pan, ¿no? Es decir, ese predominio de la historiografía marxista, del valor de las infraestructuras, de la infraestructura económica respecto a la superestructura ideológica, en fin, todo ese rollo y esa especie de paliza enorme en la que muchos de nosotros nos formamos sin mayor éxito para nuestra inteligencia ni para nuestro conocimiento del mundo, pero así son las cosas y así es la vida. A esa corriente historiográfica, pues, venía a enfrentarse al positivismo, bueno, y sobre todo a la evidencia del hombre, ¿no?, del hombre como sujeto de la historia y como desencadenante de lo mejor y de lo peor de la especie. Hay una gran discusión, y siempre hay una gran discusión sobre el valor que tengan los hechos, por así decirlo, individuales, si es que bueno, es una discusión que no vamos a resolver esta tarde, sin ninguna duda, pero a la que sí podemos dar una vuelta si nos planteamos, digamos, desde el otro lado, la cuestión. Y no tanto
desde el valor que un hombre represente para la felicidad y para el progreso humanos, sino todo lo contrario, de la importancia que un hombre pueda tener para la tragedia y el drama del hombre. Y entonces, cuando analizamos desde ese punto de vista, digamos, desde el otro lado del espejo, opaco y fúnebre, el papel de un hombre, entendemos rápidamente que Hitler, por decir a alguien, fue decisivo. Y no le negamos ese valor a la humanidad escueta del dictador. Y así, con tantos hombres providencialmente negativos que han surcado la historia de la humanidad. Por lo tanto, efectivamente, los hombres, a mi juicio, son capaces de lo mejor y lo peor, y su importancia es decisiva, vayan o no a comprar el pan. Es decir, tengan o no tengan en cuenta, como hay que tener en cuenta, obviamente, el contexto en el que algunas de sus decisiones se producen. Pero, desde este punto de vista, desde luego, el libro es una ayuda moral e intelectualmente sólida para los que pensamos, efectivamente, que, guiados o no por el ejercicio de su libertad, o guiados o no por la existencia o no del libre albedrío, etcétera, todas estas cosas que a mí especialmente me preocupan, es lo mismo. El hombre es fundamental en el desarrollo de la historia, y lo es su valor, sea este entendido en un sentido negativo o positivo. Y por último, todo el libro de estas características es, sin ninguna duda, ¿no?, en el subtexto más o menos aparente, siempre tiene algo de autobiográfico. Aquí están todos los que Manuel Valls quisiera ser, y con todos sus matices, y eso es perfectamente lógico, perfectamente natural, y todos debemos celebrar el gusto exquisito con que nuestro autor escoge a sus elementos constitutivos, ¿no?, atravesando las épocas, atravesando los países, atravesando los sexos, porque es verdad que no hay mujeres, pero cuando las hay 343, ¿no? Todas aquellas que en su momento se opusieron a la persecución del aborto en Francia en los 72, en aquel manifiesto, efectivamente, que fue tan importante en la vida moral europea. Tiene algo, siempre, insisto, un libro de esta naturaleza de autobiográfico. Pero es que además, claro, nuestro autor ejemplifica él mismo alguna de esas virtudes sin necesidad de metáforas. Todos ustedes creo que saben, y creo que lamentan, o deberían hacerlo, si no, la oportunidad perdida que tuvo España y Cataluña y Barcelona con Manuel Valls. Es verdad que solo era un hombre, ciertamente. Un hombre sin partido, un hombre sin una estructura, digamos, económica detrás. En fin, el partido que lo trajo, lo primero que hizo es pelearse con él. Realmente estaba en difíciles condiciones. Pero yo siempre que veo a Valls, no puedo dejar de verlo bajo una luz melancólica, ¿no? La luz melancólica de un hombre que llegó aquí
en un momento realmente dramático de la vida colectiva española. Este es un momento ridículo, no es un momento dramático. Estaría bien que los españoles nos acostumbráramos a distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Porque ahora simplemente vivimos en la farsa, en la vergüenza y tal, pero no vivimos en el drama. En el momento en que Valls vino, sí vivíamos en el drama. Y sí hubiese sido muy importante lo que él hubiese hecho de haber salido las cosas como tenían que haber salido. No fue así, pero tampoco fue su culpa. Es ese caso magnífico en que ves que la responsabilidad no es del hombre, sino es de los otros, así considerados. Bueno, salió mal, pero lo importante, lo más importante, no fue que saliera mal. Lo más importante fue el gesto y el ejemplo. Y eso tenemos que agradecérselo, como le agradecemos este libro tan elegantemente autobiográfico que es. ¿Qué decir? Qué placer escuchar hablar de tu libro y de ti mismo, ¿no? Y añadir algo más es complicado. Y gracias, Cadi, por estas palabras. Gracias a esta preciosa librería Byron para acogernos hoy, para acogerme un espacio así tan bonito. Hay muchos, por supuesto, en Barcelona, con los libros, con esta relación entrañable que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Con el libro, ¿no? Con esa materia única. Pues muchísimas gracias. Gracias a tantos amigos de estar aquí, familiares, cónsul de Francia. Gracias a vosotros. Y gracias a ti porque, lo decía alguien hace un momento, eres tú que me has convencido de que este libro que publiqué en Francia en el mes de marzo, gracias a ti para convencerme y para que lo publiquen aquí a través de esta editorial muy bonita, una purista. Yo soy un apasionado de la historia y lo digo en la introducción de este libro, y es verdad, y lo decías, me apasionan los personajes. Es verdad que cuando era pequeño yo quería ser Alejandro Grande, Julio César, Cortés y Pizarro. A lo mejor lo diré, voy dentro de 3 semanas en México, a la Feria Internacional del Libro, lo voy a decir también ahí, por supuesto. O Napoleón. Me di cuenta que hablar de Napoleón en España a veces era un poco complicado, ¿no? Pero eso sí, bueno, me di cuenta que sería aún más complicado de lo que pensaba. Pero siempre he pensado que los hombres, las mujeres, los hombres, el hombre en general, tenía un papel muy importante, sin ignorar, por supuesto, lo que decías, porque todo no estaba mal en la escuela de San Aldo, la historiografía marxista, ¿no? Que dominó, por supuesto, todas las historiografías y las universidades durante años, por supuesto, la economía, las fuerzas sociales, la geografía, el clima, la cultura de un país, de un pueblo, tienen una gran importancia. Pero es verdad que hay circunstancias, hay momentos, en todos los regímenes, donde los hombres, un colectivo, una persona, pueden cambiar muchas cosas. Y por eso creo que el valor, el courage, es verdad que suena en forma diferente, lo que decía es muy justo, es una virtud que puede cambiar en circunstancias. Hay un libro muy bonito de Jan Kershaw, traducido en español, gran historiador y gran especialista de subida al poder, ¿no? de Hitler y del nazismo, que por casualidad escoge a 12 hombres y mujeres europeos todos, yo solo todos son europeos también, porque quiero defender mucho a lo que es Europa, ¿no? Y escoge 12 hombres y mujeres, 11 hombres y una mujer, que han cambiado la historia del siglo XX.
Sin ellos, la historia no hubiera sido la que hemos conocido, ¿no? Pero bueno, somos también el resultado. Bueno, empieza por gente espléndida, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, pero después habla de Tito, de Franco, de Adenauer, un personaje que yo conocía poco, Thatcher, habla con gran melancolía de Gorbachev, y habla de una forma única de Helmut Kohl. Y es muy interesante este último, que yo no he conocido personalmente, pero que he visto en varias reuniones acompañando cuando era portavoz del primer ministro Lionel Jospin. Y Kohl es un personaje político tradicional, no muy relevante, ¿no? Durante años. Y en el 89, cuando cae el muro de Berlín, se transforma. Tiene esa intuición de entender que está pasando algo. Y cuando todos imaginan una Alemania que no puede entrar en la Alianza Atlántica, una confederación, un sistema político diferente, él entiende la fuerza, la voluntad de un pueblo de unificarse. Y en un discurso muy importante en Dresde, pues dice, sí, vamos a unificar el país. Y eso se hace en un año, no en varios años, en un año. Bueno, hay personajes muy importantes que no ayudan mucho, François Mitterrand, Thatcher, y hay dos que son imprescindibles, un gran político americano que es George Bush padre, y Gorbachev, porque impide pues una guerra. Y aquí lo que digo es que pueden haber circunstancias donde un hombre que no esperábamos pues es capaz de entender el sentido de la historia. Y acabo el libro hablando de... Estaba escribiendo el libro cuando estaba terminando el libro en su edición francesa, cuando las tropas rusas entran en Ucrania y hay ese personaje, es casi el único vivo presente en el libro. Bueno, en el capítulo sobre los héroes de la transición, por supuesto, recuerdo el papel muy importante de Juan Carlos I de González, pero Zelensky, que es un payaso, un actor, en una serie que ya escribía, ¿no? El futuro y su propio futuro, muy criticado al principio del año 2022. ¿Por qué? Porque su lucha contra la corrupción, porque las reformas, porque la economía no va bien en Ucrania. Cuando entran las tropas rusas, pues o te vas en un maletero o plantas cara. Y él, con ese instrumento que tenemos todos y que nos cambia la vida, cuando la propaganda rusa está diciendo que ya no está, o mientras un comando de Wagner está en Kiev para matarlo él y a su familia, se queda, no acepta la propuesta de Biden de irse, con su sola palabra, sus discursos, no solamente eso, por supuesto, pues ayuda a que el ejército ucraniano, el pueblo ucraniano, pues paren a las tropas rusas. Menos preparadas de lo que ellos pensaban, nosotros pensábamos, pero... Y eso cambia el destino. Y si hay un hombre hoy, ya veremos su destino después, pero que representa esta valentía, esta fuerza única, que fue por supuesto la de Churchill y la de Gaulle, en un capítulo, ya se ha hecho mucho y por supuesto para un francés hablar de Gaulle es imprescindible, ¿no? Hay otra biografía que acaban de publicar, bueno, para ti, de 3 capítulos enormes. Hay el primero de un historiador francés, el primer volumen acaba de estar publicado sobre De Gaulle. Pero comparar los discursos de Churchill en el mayo 40 y el de Gaulle en el junio del 40. Uno que todo el mundo, moviliza Inglaterra, el discurso de Gaulle, que son muy pocos que escuchan. Pero aquí, y lo digo, las palabras son hombres de palabras, ¿no? Un discurso sin demagogia, pero movilizando a su pueblo, diciendo que van a ganar la guerra, que para decirlo en aquel momento, en aquel entonces, tenían que tener
mucho valor, cambian su propio destino, entran en la historia y cambian el destino de la historia. ¿Cómo no puedo yo estar fascinado por esto? Un político y que además ha gobernado. Pero, y lo decías muy bien, eso es casi el valor político, ¿no? Pienso en casi mi personaje favorito, que en España conocen menos, que es Georges Clemenceau. Hay un político español que lo conoce muy bien por razones familiares, porque tuvo un abuelo involucrado en la Primera Guerra Mundial, que es José María Aznar, casi uno de los pocos españoles por los que puedo hablar de Georges Clemenceau. Clemenceau es un hombre que no se equivoca casi nunca en su vida. Lucha contra Napoleón III, un joven, contra su dictadura, médico de los pobres, hijo de un gran republicano, alcalde de un barrio de París, Montmartre, durante la Comuna de París en el 1870, después de la victoria de Bismarck. Hay una revuelta, una comuna, la primera comuna socialista o comunista, que será muy importante para Lenin, después como ejemplo que Karl Marx va a analizar también, pero claro, que tiene que dura 3 meses, una comuna autogestionada, pero que acaba mal, mata a la gente y con una represión tremenda. Diputado republicano que se enfrenta a los gobiernos republicanos que piensan que la colonización de África tiene como objetivo colonizar seres inferiores, él no lo acepta. Por supuesto, el que publica la carta de Émile Zola durante el affaire Dreyfus, cuando parte de la izquierda considera que no se tiene que defender a Dreyfus, al capitán acusado de conspiración, porque es un burgués militar de un judío alsaciano, y que la izquierda está aquí para defender a los obreros y no a los valores universales. Primer ministro importante del Interior, la referencia para todos los ministros del Interior, pues para que fue como ministro del Interior durante 2 años, y periodista, polémico, y el presidente del gobierno, que cuando Francia se está hundiendo frente a Alemania, porque ya no hay el frente porque hay un acuerdo de paz entre los bolcheviques y la Alemania del Kaiser, pues moviliza también, organiza la defensa de Francia. Un hombre que además ha viajado, ha pasado después de la muerte del asesinato de Lincoln varios años en Estados Unidos, viaja a África, Asia, América Latina, un amante de las mujeres. No fue presidente de la República porque había dicho tantas cosas malas sobre todos los otros, que cuando fue candidato para ser presidente, en aquel entonces votaban solo los diputados, pues perdió, por supuesto. Que le ganó cayó después de un tren porque estaba un poco loco. Bueno, y sobre todo amigo de Claude Monet y vigilante de las exposiciones de los impresionistas cuando que atacaban este nuevo arte. Eso, bueno, ha hecho muchos errores, decía a veces muchas barbaridades, gran defensor del laicismo, pero en los momentos importantes nunca se equivoca. Él, Churchill y De Gaulle son los tres personajes increíbles del siglo XX. Pero hay otros personajes, ¿no? Camus, durante la guerra de Argelia, con sus dudas. Hay en Les Justes, en los justos de Camus, hay este diálogo. Tú hablabas antes del terrorismo, Los Justos, que publica en el 49, empieza el enfrentamiento entre él y Jean-Paul Sartre. Camus ya critica mucho a lo que está pasando en URSS. Y hay ese diálogo entre 2 terroristas revolucionarios rusos, Kaliayev y Stepan, ¿no? Sobre un atentado que podría matar a inocentes, en este caso niños. Kaliayev dice: matar niños es deshonroso, y si un día, si sigo vivo, la revolución se separa del honor, me apartaría de ello. Y Stepan le contesta: el honor es un lujo reservado a los que tienen carruajes. Y Kaliayev le responde: no, el honor es la última riqueza de los pobres. Bueno, cuando el intelectual se plantea, hablo de otro intelectual más polémico, ¿no? Que es André Malraux, que no tuvo mucho valor, pero inventó mucho valor en toda su vida, excepto en un momento.
cuando decide ayudar a los republicanos españoles, que organizan pues, un pequeño ejército de aviones, casi no pueden volar, pero él mismo vuela en uno de esos que eran muy peligrosos, y aquí tiene valor, quiere él vivir la guerra, ¿no? Hay una cosa personal, pero no lo voy a citar, pero hay, así, lo voy a citar porque hay una cosa que corresponde absolutamente a lo que es hoy, creo, el reto de Europa. Aishat, que es un corresponsal de un periódico americano, que dicta por teléfono su artículo desde Madrid, esto pasa en el 36-37, en l'Espoir de Marot. Madrid bombardeado en llamas, mientras las explosiones se acercan perezosamente a él. Y aquí el final del artículo, que dicta pues bajo las bombas en el libro de Marot. Mientras escribo, obuses estallan de minuto en minuto en los barrios pobres. En la hora indecisa de la tarde, tan fuerte es el resplandor de los incendios que en este instante, delante de mí, la tarde cae sobre una noche del color del vino. El destino levanta su telón de humo para el ensayo general de la próxima guerra. Compañeros americanos, abajo Europa. Dice, sepamos lo que queremos. Cuando un comunista habla en una asamblea internacional, pone el puño sobre la mesa. Cuando un fascista habla en una asamblea nacional, pone los pies sobre la mesa. Cuando un demócrata, americano, inglés, francés, habla en una asamblea internacional, se rasca la nuca y formula preguntas. Los fascistas han ayudado a los fascistas, los comunistas han ayudado a los comunistas, y hasta la democracia española. Las democracias no ayudan a los demócratas. Nosotros los demócratas creamos en todo menos en nosotros mismos. Si un Estado fascista o comunista dispusiera de la fuerza de los Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia reunidos, estaríamos aterrorizados. Pero como es nuestra fuerza, no creemos en ella, etcétera, etcétera. Este artículo, este pasaje del libro, se debía a Zelensky. ¿Por qué? Porque corresponde exactamente a veces a las preguntas, a la falta de valentía, al miedo de enfrentarse, y eso es importante para entender este libro, a que la historia, con su parte trágica, ha vuelto con la guerra en Europa, y los ucranianos que mueren para defenderse, pero también para defendernos, ¿no? Con lo que está pasando, por supuesto, en Israel y en el Medio Oriente, y estos personajes son muy importantes. Y hay otro que es el poeta Osip Mandelstam, un poeta judío, él le gusta la poesía, la literatura, que vive un poco fuera del mundo, pero bueno, en este mundo soviético, de Stalin, pues entonces ya no puede respirar, ¿no? No escribe, recita un poema a Boris Pasternak, ¿no? Claro, Boris Pasternak se asusta del hecho de escuchar a un poema, un epigrama contra Stalin, terrible contra Stalin, ya es un peligro para él. Pero él continúa hasta que lo cogen, lo meten en la cárcel, lo deportan en un gulag, Boris Pasternak lo salva, sale, pero él continúa y muere después en un gulag. Su mujer, Nadezhda, que vivió mucho más, aprende de memoria todos los poetas, porque saben que van a desaparecer, los van a destruir. Y ella, aprendiendo de memoria los poemas, salva la obra de unos más grandes poetas rusos y europeos de nuestra historia. Y no hay 10 poemas, ¿sabes? Hay decenas, centenares pues es otro valor, ¿no? Es el valor ético. Yo también termino, después vamos a hablar, ¿no? Y si hay preguntas. Es verdad que los dos personajes, hay otras, la valentía es esas 340 mujeres, por supuesto, y que relaciono, por ejemplo, con el valor de las mujeres iraníes, ¿no? Que hoy están luchando. Y así puedo opinar sobre lo que es a veces el feminismo, ¿no? No es solo cosa de mujeres, cosa de mujeres y de hombres. Hablo de Louise Michel, una anarquista, muy amiga de Clemenceau, tremenda, pero que fue deportada después de esta comuna Nueva Caledonia, que es una tierra que conozco bien y que me apasiona.
Bueno, hay esos personajes. Pero es verdad que los dos personajes para mí más importantes son los dos primeros. Es decir, Charles, Jean Charbonnier, el director de Charlie Hebdo, un comunista, no teníamos muchas relaciones y muchas ideas comunes. Al principio, además, era un caricaturista, pues también me dejaba planchado en Charlie Hebdo, me lo merecía, pero que aguanta sabiendo que se está jugando después de la publicación de las caricaturas de Mahomet, se está jugando su vida, la de sus compañeros. Y no cambia de línea, no cambia, diciendo no podemos vivir escondidos y de rodillas a pesar de esas amenazas, y lo matarán. Cuando yo entré en la sala de Charlie para ver, porque quería verlos, los conocía casi todos, un par de ellos eran amigos, y para mí no podía ser, aunque sea primer ministro, un hecho, ¿no? Una cosa fuera de la realidad y del cariño, de la amistad y de la emoción. El único cadáver que quise ver fue el de Charles, porque es el que destrozaron, ¿no? Y él además firma un libro contra ese tema que es la islamofobia, un libro post-mortem que publican después, muy importante para entender lo que es el islamismo, el islam político y la relación de parte del islam político con la izquierda, en Francia, en Inglaterra o también en España. Y es un tema hoy con el auge del antisemitismo que para entender lo que está pasando en nuestras sociedades. Es difícil a veces de entender en España, pero lo que está pasando en muchas sociedades, y por cierto, ayer en Francia estuvimos en una manifestación donde había mucha gente, pero es uno de los grandes problemas que tenemos hoy y mañana en Europa y en América, ¿no? Esta voluntad de una parte de la izquierda de constituir un frente común con el islam político y además ayudada por todo este movimiento woke o de la cancel culture, que no quiero resumir a eso, pero bueno, y recuerdo que en España hay valientes que hablan muy bien de esos temas, que son Oscar Espada o Félix Ovejero. Bueno, pues, estos debates son importantes para entender lo que está pasando. Y el otro es Sebastián Castelló. Además de Kershaw o de las biografías, tengo que decir que las biografías de Stefan Zweig, que sí, esas sí que son autobiográficas, son un espejo, ¿no? Él siempre él escribe sobre los vencidos de la historia, casi siempre, ¿no? Hay una biografía muy diferente que es la de Fouché, ministro del Interior, un ejemplo para los políticos que no tienen ninguna convicción, ¿no? Que van pasando todos los regímenes, la Revolución, el Directoire, Napoleón Bonaparte, la Restauración, pero los otros, pues es María Antonieta, Marie Stuart, Erasmo y Castellón es lo mismo, ¿no? Stefan Zweig es Erasmo, además Erasmo no fue valiente, Stefan Zweig no lo fue siempre, lo reconoce. A su manera, y frente a Lutero, que es Hitler. Esto es un poco exagerado, por supuesto, pero es su explicación. Igual pasa con Castelló y Calvino. Y esta biografía, como la menos conocida sobre Cicerón, es increíble, porque al final son los vencidos de la historia, pero al final ganan. Yo creo que sus ideas, su forma de concebir el ser humano, la libertad de conciencia, bueno, es también parte del famoso discurso de Miguel de Unamuno, ¿no? en Salamanca sobre la violencia. Y para entender el libro, estos dos capítulos son importantes. He tratado en un prefacio de hablar de la relación con la memoria histórica en Francia y España, me ayuda un prefacio muy bonito de Cayetana Álvarez de Toledo, como historiadora y política también, Cayetana en Barcelona, en Cataluña, pero muy interesante. Y por supuesto hablo de
he añadido esos dos relatos españoles, el de los héroes de la democracia, mejor hablaremos de eso, y el de Carlos V, que desde siempre, desde pequeño, aquí amigos que obligué a ir a Yuste, cuando fuimos a Extremadura, y a Susana siempre le he hablado de eso, porque desde pequeño, ya con mis padres, ya fuimos a Yuste, porque es verdad. Bueno, Carlos V imagina desde hace mucho tiempo cómo va a acabar su vida. Lo organiza de una forma método. Eso es increíble, en todos los instantes. Y además, para los historiadores es una cosa increíble. El relato, minuto por minuto, hora por hora, cada día está redactado. Y es impresionante ver cómo en Bruselas él se quita todo el poder, y lo entrega a su hermano, a su hijo, por supuesto. Se va caminando, sufriendo, culpa de la gota, fondo de la Castilla, en esta Extremadura, en este monasterio, y aquí dura poco tiempo, pero eso es la grandeur, ¿no? Como dicen los franceses, Él domina el mundo y entrega el poder, además, pensando en la muerte, con este cuadro de Tiziano, donde está él, su mujer, por supuesto Dios, y a un momento dice, ya está aquí la muerte, su última palabra es, ¡ay Jesús! Y bueno, y eso te hace reflexionar también sobre el poder, la ambición, bueno, y la condición humana que nos toca a todos. Y cuando ejerces el poder en una democracia, pues tú no puedes estar a la altura de esos personajes, que son de un nivel increíble en la historia, pero te ayudan para reflexionar sobre lo que tiene que ser la acción política, la acción del poder. Tengo que decir que esas últimas semanas he estado en Israel, como he estado en Ucrania, en Kiev, y aquí a lo mejor entiendes mejor eso, lo que decía, la tragedia de la historia y cómo el valor tiene o tendría que ser un elemento para enfrentarnos a los grandes retos de la historia. Aquí está el libro para descubrirlo. Habló muy poco de la actualidad política española y catalana, unas palabras, recordando Marius una carta muy bonita, década de ellas, publicada por La Vanguardia, sobre el señor Pujol, lo que dice Gafiel sobre los catalanes, que es el director de La Vanguardia. Bueno, pero la idea no es de meterme en el debate, es de decir que el relato histórico, siempre hay varios relatos, no hay una historia oficial, por supuesto, pero el relato histórico, ya sé que a veces la gente no tiene, pero el Reverte dice, hay una forma de suicidio colectivo en España sobre la memoria, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, fueron espantosos, y ahora nos cargamos los 50 mejores años de la historia española de esos dos últimos siglos. En Francia es al revés, hay una exaltación, ¿no? de la historia, a veces exagerada. Debo decir que después de vivir 2 años y medio, casi 3 aquí en España, al final, a través de la historia, me sentí cada vez más francés, ¿no? Soy así, pero muy agradecido a todos y lo que he conocido aquí en Barcelona, la experiencia, además conocer a Susana, a muchos amigos, es lo más bonito, ¿no? Al final, es lo que queda. Pero la relación con la historia, el relato histórico, la forma de encajar, ¿no? Es muy importante. Sin memoria, sin historia, perdemos el sentido donde tendríamos que ir. A vosotros, a ti, todas las preguntas posibles, y después hay una copa y firmaremos el libro a los que quieran. Bueno, si quieren preguntar algo a Manuel.
verdad que el siglo XX es un siglo de courage, de hombres valerosos, ¿no? De hombres que se la jugaron. Podríamos decir que el siglo XXI es el siglo de los audaces, de los espabilados. Lo digo porque si uno mira el mapa del planeta, muchos de los que llegan al poder no lo hacen por sus valores morales, sino que consiguen llegar a él precisamente por tener pocos valores y tener la audacia como el norte de su vida. Bueno, yo supongo que, no sé, serán los historiadores que van a juzgar, ¿no? A los personajes de hoy. Por eso, para tener aún una capacidad de guardar amigos y de tener a lo mejor un poco de carrera político por delante, he hablado de los muertos, ¿no? y no de los vivos. Pero imaginamos lo que pasó, no sé, en el mayo-junio del 40, ¿no? Churchill enfrentado a Lord Halifax y a Chamberlain en su gabinete de guerra, que le pedían de negociar con Mussolini y con Hitler. Y él aguanta. O De Gaulle solo, que se va a Londres, cuando toda la clase política casi está volcando en la colaboración, o pensando más bien dicho, porque no es la colaboración aún, que Pétain, el vencedor de la batalla de Verdun, va a salvar a Francia. Bueno, y hay unos que privilegian sus intereses políticos. Finalmente en la historia resaltan pues esos personajes, pero después hay toda la multitud de los que son mediocres, ¿no? Yo he tenido siempre una obsesión, lo digo, es de no estar en los mediocres. Pero claro, nadie quiere estar en el mundo de los mediocres. Pero siempre he tenido miedo, ¿no? Me juzguen como un mediocre, ¿no? Me gusta más que digan es valiente pero un poco loco y a veces se pasa y hoy no tendría que decir lo que piensa, etcétera, etcétera. Y lo digo, por supuesto, mucha humildad, pero al final es eso lo que pienso. Es verdad que porque hoy hay otro problema, es que hay una crisis de una democracia que por todas partes, yo creo que a veces no es verdad, pero está muy cuestionada, fatigada, cansada, hay mucho relativismo, equidistancia, pasamos de todo, y eso es verdad en España o en Francia. Y en este mundo, pues el cálculo político no es más importante que el valor. O a veces se confunden la fuerza con el valor. Me explico. En Francia, sobre todo, siempre ha habido una escuela muy prorrusa, ¿no? Y que además hay una escuela diplomática y política que piensa que la fuerza de los grandes imperios, piensan en Francia, es tan importante que tenemos que siempre privilegiar la fuerza de los grandes imperios de los otros. En este sentido, había toda una corriente considerando que Putin pues era un ejemplo casi, ¿eh? De aguantar los valores occidentales. Se daban cuenta que el proyecto de Putin es exactamente en contra de lo que son los valores occidentales, que considera decadentes, ¿no? Hay una entrevista, creo, en el Financial Times de Putin hace unos años que lo explica muy bien. Hay un discurso en el julio, un artículo más bien dicho del 21, donde explica por qué Rusia y Ucrania forman un mismo pueblo y un mismo país. Y además muchas veces no leemos los escritos o los discursos de los que tienen esos proyectos totalitarios. Ellos lo piensan, lo dicen, y además a veces cumplen, ¿no? con lo que quieren, con lo que han decidido hacer. Pues, y yo creo que frente a la fuerza, a la brutalidad de Putin, de Xi Jinping, de Erdogan, del populismo, que sea de derecha o de izquierdas, pues tiene que haber valor, y que
tenemos que rearmar, no sé si lo puedo decir así, de forma militar a veces, pero moral, a nuestras sociedades. Y estamos en unos momentos, en todos los países europeos, donde eso es necesario. Porque cuando veo lo que pasa aquí en España, o el auge del antisemitismo en Francia, la dificultad de enfrentarse directamente a los peligros de nuestras sociedades, pues sí, espero que saldrán audaces, ¿no? Pero en el sentido no del oportunismo, pero del valor de plantar cara y de indicar el camino a los pueblos, porque sí que creo en eso, en el papel del político. A veces, de todas maneras, con esto hay paradojas, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo de Vivales audaz es Chirac, ¿no? Un hombre de finales del siglo XX, digamos. Pero claro que, por ejemplo, es el hombre capaz de pedir perdón en nombre de Francia por la raza del Veldiv. O sea, es el primero que realmente tiene un gesto brutal de combate contra el antisemitismo real, no retórico. Es decir, los conductores de los trenes que llevaron tal a los campos, digamos, eran franceses. Y tenemos que pedir perdón por esto y tenemos que hacerlo ya. Ahí hablo de este discurso. Sí. Yo estaba. Sí. Un discurso muy importante. Pero eso es un Vivales el que lo hace. Sí, porque puede haber. Chirac tiene dos cosas en su carrera política muy larga. Nunca ha vivido en un piso normal, y cuando se acaba su presidencia es el primer ministro del Líbano, que mataron después los sirios, que le deja un piso, porque no sale. Vive desde hace 30 años en pisos, en palacios oficiales. Tiene dos grandes discursos. Pero eso por razones también, digamos, eróticas, parece, ¿no? Ya sé que te interesan esos temas, a mí también. ¿A ti no? Sí, he dicho que también, pero bueno, antes me interesaban. Pero no, las historias esas. Pero él tiene una carrera política con muchas contradicciones. Fue un presidente, pues, un poco reelecto con 80%, de eso no hace nada. Pero tiene dos decisiones importantes. Esa, que es un discurso solo de reconocimientos, y no entrar en la guerra de Irak en el 2003. Eso es un momento muy importante. Pero hablo de otro personaje, que es otra forma de decir lo que es el valor. Es Willy Brandt. Willy Brandt es un personaje político bastante increíble, ¿no? En España se lo conoce porque ha ayudado mucho. Ayudó mucho al PSOE, a Felipe González. Se habla siempre de la relación entre Francia y España, entre Felipe González y Mitterrand, que no era muy buena. La verdad es que la gran relación política en Europa era entre Brandt y Felipe y Kohl después, también. Además, los socialistas franceses siempre ayudaban con palabras a los compañeros de los otros países. Los alemanes ayudaban siempre también con el Mark alemán, que cambia también las cosas. Pero Brandt, que ha sido opositor a Hitler, que entraba en la Alemania nazi para distribuir papeletas, que vino aquí en el 36 en Barcelona como periodista, era miembro de un partido que se situaba entre la socialdemocracia alemana y el Partido Comunista Alemán, que era hermano del PUM. Y aquí se da cuenta de lo que están haciendo las checas extravianas y de la desaparición de Leunin. Y vuelve muy anticomunista. El gran alcalde de Berlín, vicecanciller, canciller, el que propone el diálogo con la Europa comunista, y que va a Varsovia, acoge el primer ministro polaco, que le dice: el último canciller que vino se llamaba Adolf Hitler. Ya no hacía mucho calor en Varsovia ese día, pero para estas palabras enfrían un poco, ¿no?, la relación. Y cuando va en una ceremonia protocolaria a dejar unas flores delante del monumento de los héroes del gueto de Varsovia, sin pensarlo, sin un spin doctor, cae de rodillas como un penitente. Este hombre, que era alto, además, guapo, que tenía unos segundos solo hay, todo esto está grabado.
Y él dice, pues este gesto lo hacen los hombres cuando ya no tienen palabras para explicar algo, ¿no? Y es el gesto solo. Él, y lo dice muy bien después en una entrevista con Faraci, dice, pues no es un sentimiento de culpabilidad. El pueblo alemán no puede tener un sentimiento de culpabilidad. La culpabilidad fueron los nazis, pero de responsabilidad sí. Y como canciller de Alemania, a pesar de ser un opositor a Hitler, yo tengo la obligación de llevar esta responsabilidad del pueblo alemán frente a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Y eso es cuando un hombre político tradicional se convierte en un hombre que lleva unos valores únicos. Sí, una pregunta. Pásalo así porque Una pregunta, Manuel, en esta tarde de nombres y apellidos. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre tres personajes muy concretos. El primero sería Pedro Sánchez. El segundo sería, bueno, leí con mucha atención tus comentarios desde los kibbutz en Israel. La crisis ha evolucionado. No se oye. Acércate al micro. Ahora mismo. Sí. ¿Más? Vale, la segunda pregunta sería sobre Netanyahu. Has estado en los kibbutz, la crisis ha evolucionado, me gustaría conocer tu opinión sobre Netanyahu. Y la tercera también tu opinión sobre David Cameron, tu amigo que hoy ha sido nombrado Foreign Secretary. Sobre ellos tres, pues me gustaría que hicieras un pequeño perfil de actualidad. no están en el libro. No están en el libro. A ver, no es fácil. Salimos casi del guión, pero es un poco la pregunta de Marius, ¿no? Sobre los personajes de hoy. David Cameron, lo conozco, yo me acuerdo de las discusiones que teníamos con él, que tenían sobre todo François Hollande y Merkel, para que no haga ese referéndum sobre el Brexit. Yo me acuerdo de una discusión en un Rolls Royce, porque era día de gala en Normandía, porque era el aniversario, 70 aniversario del desembarco, ¿no? en Normandía, para convencerlo, ¿no? Él estaba convencido que iba a ganar. Por eso lo de los referéndums es siempre muy peligroso, ¿no? Hay alguien que dice en Francia, los franceses cuando hay un referéndum siempre votan no, y después preguntan cuál era la pregunta. Es siempre un peligro. Por eso hay el doble las elecciones. En las elecciones hay dos vueltas, pero en el referéndum no, es sí o no, es un plebiscito. Y David quedó retratado por los resultados. Podríamos pensar que había salido de la historia, pues la vida política democrática le da la oportunidad de volver a la historia. Tengo que decir que además, yo que soy muy pro-inglés, ¿no? Que eso no es muy francés, porque es la Inglaterra de Churchill para mí. Necesitamos a Gran Bretaña, a UK, en esos momentos. Han sido muy valientes por lo de Ucrania, y con Francia tienen una visión de lo que pasa en Medio Oriente que otros países no tienen, porque han estado mucho tiempo en Palestina, en Líbano, en Siria. Yo pienso que él pueda aportar algo. No sé si tu pregunta había algo más personal, pero no voy a contestar. Pero bueno, eso siempre da una esperanza de volver a la política, ¿no? De una forma u otra. Ya veremos, porque creo que el gobierno conservador, que no ha perdido aún las elecciones, a pesar de las encuestas, cuidado, las encuestas se equivocan mucho y queda un año, y el Partido Laborista está en una crisis sobre el tema de Israel y del antisemitismo, y Cameron puede aportar algo. Ahora, esa contradicción del Brexit es complicada para el partido Tories y para Gran Bretaña, pero es un personaje más interesante de lo que la gente piensa. Es un líder. Te puedes equivocar, puedes salir por la puerta, pero puedes volver por la ventana. Es lo que está pasando. Pedro Sánchez. Bueno, aquí, ¿cómo voy a decirme? Aquí es la diferencia entre el valor y la fuerza política. No la
puesto de botín, ¿verdad? En una democracia. Esta capacidad a aguantar. Yo pienso que Sánchez es uno de los mejores políticos que he visto y que he cruzado. Cuando digo mejores políticos, la capacidad de hacer política, ¿eh? No hablo de hombre de Estado, no hablo de valores, es otra cosa. Pero capacidad de aguantar y de decidir lo que sea para mantenerse en el poder. Un hombre como Mitterrand, fue un hombre de Estado, presidente durante 14 años, había sido ministro durante la Cuarta República, de forma muy francesa, muy florentina, muy diferente, todo con mucha intelectualidad y mucha cultura, y lo era, pero también tenía esa capacidad de empezar su carrera política muy joven en Vichy, en la colaboración de Pétain, y acabar presidente socialista con comunistas en el gobierno, ¿no? ¡Qué recorrido!, ¿no? ¿Qué queda al final en la historia después? Eso es la pregunta. ¿Qué has hecho no solo para gobernar, pero para tu país? ¿Es que gobernar vale todo o hay otra cosa? La pregunta para los políticos. Muchos políticos dirán, mira, para entrar en la historia yo tengo que gobernar, sea lo que sea, y ya veremos lo que queda. Y otros dicen, yo el poder en estas condiciones no puedo. Está, bueno, ya veremos. El sectarismo puede ser otra faceta del personaje, que cuando no estás con él, estás contra él. Eso puede ser también un elemento. Benjamin Netanyahu. De los personajes que he conocido, es uno de los más impresionantes, porque primero ha gobernado y gobierna desde hace mucho tiempo. Tiene una gran fuerza personal y una forma de brutalidad, por supuesto. No lo sabéis, pero es un hombre de gran cultura. Ya está. No es un hombre que en general le ha gustado la guerra. Él ha estado en una unidad militar joven, su hermano murió en la famosa, fue el único militar muerto en la famosa operación de Entebbe, en Uganda, cuando fueron a rescatar los rehenes. Ahí había Nindalá y varias películas que lo relatan muy bien. Claro, pero es el primer ministro que ha querido hacer una reforma cargándose la separación de poderes y gobernando con un par de locos que representan, aparte de los colonos que están en Cisjordania. Y por eso es el hombre que ha dejado Israel, él no solo, porque sería exagerar, pero ha descubierto y provocando una crisis para los servicios de inteligencia, para Tzal, el ejército israelí y el gobierno israelí. Ahora Israel está unida como nunca para acabar con el Hamas. Pero ya veremos lo que pasa después. Ahora la historia se está escribiendo y ya veremos. Y una palabra, sola cosa que puedo decir sobre este tema, porque no está en el libro, aunque hablo mucho del antisemitismo. Yo he ido 30 veces a Israel y también a Cisjordania y también a Gaza antes de que el Hamas se imponga ahí. Por cierto, matando a todos los responsables del tratado, torturándolos y tirándolos por la ventana. Pero se tiene que entender lo que se no entiende siempre en España, que Israel, el sionismo fue inventado, digamos, creado, para acoger a los judíos en una tierra que huían de los pogromos en Rusia. Y el Estado de Israel fue acogido para ellos y para los supervivientes del Holocausto. Muchos de los kibbutz atacados por el Hamas fueron fundados por supervivientes del Holocausto, de la Shoah. Votaban todos en contra de Netanyahu, eran todos progresistas, todos de la tierra israelí, trabajaban con palestinos. Ha habido un fallo de los servicios de inteligencia y del ejército, y además ha habido un pogromo, han matado en un día
1.200 o 1.300 judíos, lo que no había pasado desde el 48, desde la fundación del Estado de Israel. Eso supone un traumatismo increíble para la sociedad israelí y para todos los judíos del mundo, que siempre tienen la idea un día de volver o de irse a Israel, aunque sea imaginario. Y cuando ven lo que pasa en Israel, lo que ha pasado, o el antisemitismo en la segunda Jerusalén, que podría ser Estados Unidos, o lo que está pasando en Europa, están en un callejón sin salida. O sea, y si no acaban con el Hamas, que quiere acabar con los judíos en Palestina, ellos no van a vivir nunca tranquilos. Por eso acabarán con el Hamas, cueste lo que cueste. Y yo pienso que acabando con el Hamas, a lo mejor hay una posibilidad de paz después. Pero la condición, porque la primera víctima colateral de lo que está haciendo el Hamas es la autoridad palestina, la condición para el diálogo con la autoridad palestina y para que la autoridad palestina pueda volver en Gaza es el fin del Hamas. Pero eso necesitará, y volvemos al libro, hombres y mujeres valientes, como fueron Rabin, Shimon Peres, Clinton, Arafat, como suyo en aquellos momentos. En un capítulo, no está en la edición española, hablo mucho de un líder canaco, Chibau. Lo mataron después que él firmase la paz, los suyos, como Rabin fue matado por uno de los suyos, como Sadat, después de firmar la paz, fue matado por los hermanos musulmanes. Es decir, que aquí pues faltarán hombres de todas las partes, israelíes y palestinas, para lograr eso. Será difícil, será largo, pero nosotros tenemos que entender que el interés de Israel, y creo el nuestro, es acabar con el Hamas, que nos lleva a una guerra ideológica contra todos nuestros valores. ¿Alguien más? Pues yo, una pregunta más. Por supuesto. Sobre el rey Juan Carlos. El libro demuestra que a veces los relatos sobre, claro, Clemenceau, por ejemplo, al que tú admiras y es uno de tus personajes favoritos, era un hombre cargado de contrastes. Sí. Muchas veces el hombre de valor no suele ser un hombre de una pieza, por así decirlo, lo que decimos en castellano, un hombre de una pieza, ¿no? En el caso del rey Juan Carlos, además hay una posibilidad, y es que buena parte de sus virtudes le llevarán también a sus defectos. Es decir, esa audacia rozando la frivolidad que pudo haber sido el nombramiento de Adolfo Suárez en perjuicio de lo que el diario El País dijo en su primera página, es decir, que Areilza fuera presidente del gobierno. Bueno, pues puede que esa audacia, cuando casi roza la frivolidad, al cabo de los años, digamos, eso se decante al revés, ¿no? Y la misma frivolidad que ha servido para construir realmente algo insólito, imprevisto, que todo el mundo goza de una manera, en fin, estupefacta, la naturaleza del hombre se convierte en una especie de maldición. Entonces, claro, cuando se escriben esos relatos, cuesta. Y de ahí que si tú tuvieras que escribir una cosa, un relato estricto sobre el rey Juan Carlos ahora, ¿por dónde lo empezarías? Bueno, primero, no hay hombres perfectos, de un solo bloque, ¿no? Matices, contradicciones. Hablabas de Clemenceau, hablamos de Churchill un segundo. Churchill, si no hay la guerra, es un gran periodista, sus palabras quedan, pero es el secretario de la Navy que acaba con una derrota en Turquía tremenda durante la Primera Guerra Mundial. Es un marginal.
pero como se equivoca con la guerra de España, pero no se equivoca sobre lo que está pasando en Alemania. Y lo va diciendo, no estamos preparados. Lo va diciendo, claro, cuando hay la invasión de Europa por parte de Alemania, en septiembre del 39, todos miran, Churchill tenía razón. Pero si no, no entra en la historia. El único hombre casi de un bloque en la historia, un personaje muy francés, además, que lleva el nombre de Francia, se llama De Gaulle. Porque no se le conoce pocas frases, ni mujeres, ni nada. Le fromage. Sí, el queso, pero no el vino. Vive, paga. Imagínate, en el liceo paga la electricidad, el teléfono. Sí, una frivolidad increíble de Gaulle. Dos viajes. Uno a Irlanda, cuando se va del poder, ¿no? Que pierde el referéndum. Y España. Y viene a España para conocer a Francisco Franco. Porque Franco fue como él, un general muy joven. Y aquí viene, voy fuera de tu pregunta, pero viene a España, hay mucha gente que dice no puede ir a la residencia de Franco, vienen al doctor Gregorio Marañón de acogerlo, se va ahí, aún hay la cama de por 1,90 m y pico, claro, eran camas pequeñas, los pies fuera, todo eso, y ve Franco, y los dos lo relatan, ¿no? He visto un viejo, sí, claro, de Gaulle, que hay viejo, pero ve el que vio Franco, que está muy bien, y el otro tampoco está impresionado por y un viaje, además, va de parador en parador, pero no sabe que va a morir, y escribe sus memorias. Buscaba de la historia, yo creo. Sí, buscaba la historia, pero él que era de habla alemán, que hablaba alemán, bueno, hay discursos de Gaulle en español, en México, no, la mano, pero no es un hombre que conoce bien a España. Es su único viaje, es increíble, el fallo final, justo al pie de la tumba. Bueno, yo creo que es lo que decía antes, ¿qué quedas? ¿Qué luz, qué traza, qué huella queda de la historia? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en una época convulsa, muy complicada para entender, claro, si tratamos de leer lo que pasa en los años 60, 70 aquí en España con las gafas de hoy, con nuestros análisis, no entendemos nada. Y yo creo que en aquel momento todos, además de los cambios ya en el régimen, de lo que está pasando en Europa, de lo que ha pasado en Portugal, muy importante, ellos no quieren repetir la salvajada, no solamente de la guerra civil, pero de antes. Y entienden, y eso lo decía Torquato Fernández Miranda, es un genio de cómo a veces hay personajes detrás, ¿no?, de la luz, que son capaces de imaginar que es lo que será el harakiri de las cortes franquistas. La legalidad para acabar con un régimen. Claro, el problema, por supuesto, Franco muere en la cama, no hay una revolución proletariana, el Partido Comunista acepta la monarquía, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, hay esta frase de Martín Villa, ¿no? El director de la película era Juan Carlos, el guionista era Torquato y el actor era Adolfo Suárez. Está muy bien visto, es lo que pasa. Y son, finalmente, en la historia a veces, hay mucha gente, por supuesto, pero esos hombres, eso va muy deprisa. Es conducir un coche, pero a toda velocidad, en una carretera de montaña. Y al final queda lo que dice Juan Luis Cebrián en aquella época, en un artículo, arrepintiéndose de una cierta forma de la portada del País, pero también fue el análisis del Monde y del Figaro. Pensaban que Fraga tenía que ser el jefe del gobierno, buscar a ese joven que tiene una gran cultura, que es un oportunista, pero que comparte la voluntad de cambiar, de ir a una democracia. La generación, por supuesto, de su generación, es decir, que
Finalmente el pasado es importante, pero lo más importante es construir el presente y el futuro. Y eso, claro, España y Europa lo debe a Juan Carlos. Pase lo que pase, y esos años, digamos, hasta el 92, ¿no? Hasta la exposición de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, la integración en Europa. Yo digo los años de Felipe González, voy hasta la victoria de Aznar, ¿no? La vuelta de la derecha, que todo eso, pues de una cierta forma, equilibra lo que es la democracia española. Pues esos años son únicos y los debemos, meto aquí, a Juan Carlos. Y acabo casi de forma un poco personal, porque como político, habiendo gobernado y mirando la historia y apasionado por el mundo de hoy, siempre lo decía antes, ¿no? Miras lo que has hecho, bien o mal, y tus errores, sobre todo en unas democracias a veces un poco aburridas y mediocres. Y para mí, por ejemplo, lo que queda, para entenderme un poco quién soy, pues es un discurso en el Parlamento después de los atentados de Charlie. Es mi engagement, ¿no? mi lucha contra el antisemitismo, el islamismo, esa izquierda que se ha equivocado, el republicanismo francés. Yo digo, ¿qué es ser republicano francés? Es defender hombres y mujeres libres e iguales, y es ser constitucionalista español, es la misma cosa, ¿no? El universalismo, ¿no? El liberalismo político, en el sentido que vivimos en unas democracias imperfectas, pero es el único espacio donde podemos respirar y gozar de esta libertad. Y es eso, la lucha contra el sectarismo, contra el totalitarismo, contra esas ideologías que van en contra de nuestra cultura. También hablando de Europa, yo no soy un europeo naif, pero bueno, es una civilización única, ¿no? Democracia, economía abierta, Estado social, por supuesto con desigualdades, con muchos problemas, pero bueno, cuando haya COVID, cuando haya guerra ucraniana, estamos aquí ayudando a la gente que se lo pasa mal. Es la cultura. Mejor de la tierra. Es lo mejor de la tierra, estar en Viena, en Milán, en Barcelona, en Madrid, en París, en Londres, en Kiev, en Varsovia. Vives, por supuesto, con idiomas diferentes, pero vives esa cultura. Y todos esos personajes, hablo de Carlos V porque aquí es el gran cambio, ¿no? Pasamos de la Edad Media al Renacimiento. Venimos de aquí y lo tenemos que entender que yo no creo en la decadencia, no creo en la decadencia de Europa. Todos mis capítulos a veces empiezan con una anécdota, ¿no? Cuando hablo de Carlos V, pues hablo de mi primera visita del Prado con Julián Gallego, un verano del 80, donde no había nadie, calor, no había turistas, y desde aquel entonces hago siempre el mismo recorrido. Los Velázquez, los Grecos, los Goyas, el Bosco y el retrato de Carlos V Porciano. Y claro, ostras, esto quiere ser, bueno, 40 años después, no lo soy, por supuesto, pero eso es lo que hablo de las víctimas de ETA y este homenaje a Gregorio Ordóñez y a Fernando Mújica. Soy amigo de las dos familias. En San Sebastián las dos tumbas están a 10 metros, una de otra. Bueno, y la historia está hecha de eso, ¿no? De emociones, de hombres, de mujeres, y son personajes que llevan a estos pues Juan Carlos, que tiene el libro, porque hay poca gente que hoy habla bien de él, pues merece que, a pesar de todo lo que ha hecho mal en los últimos años, pues él quedará en la historia como el Borbón que ha permitido a España reconciliarse con sí mismo. Y eso, a pesar de todas las críticas, es muy importante. Y como hablamos de Borbones, los relatos históricos son importantes. Y tengo que decir que, no para provocar un debate, porque ahora voy a firmar el libro y vamos a beber una copa, pero el relato histórico es muy importante. La historia, los políticos tienen que ir con cuidado, ¿no? El discurso de Chirac, del que hablaste, fue muy importante, porque fue muy justo, pero te puedes equivocar. Cuando compras para poder gobernar, no hablo de la amnistía, no hablo, el relato independentista
sobre el 11 de septiembre de 1714, como si de aquel momento empezaba la guerra entre catalanes y castellanos, cuando fue solo una guerra de sucesión, escogiendo a los Borbones y a los Habsburg. Es muy peligroso, ¿no? Hay historiadores, hay debates, por supuesto, pero tienes que ir con cuidado, porque lo decía antes, el que lleva el relato histórico gana, ¿no?, al final. Sí. Por eso... ¿Sabes qué pasa? Que este libro y la cosmogonía más o menos que traza es la de un tiempo donde las palabras contaban. Sí, es verdad. Y claro, ¿quién crees? O sea, en fin, naturalmente la principal diferencia que hay entre Francia y España es gramatical. O sea, no hay otros. O sea, es imposible, por ejemplo, que un documento del valor histórico, o sea, un documento que produce cambios, que, en fin, que es pragmáticamente importante, como el que firmaron, eso, a lo que tú te refieres, esa asunción por parte del PSOE del relato independentista. Pero bueno, ¿eso a quién le importa? Si eso está escrito de una manera completamente indigente. Por cierto, como está escrito, yo solamente he podido leer el preámbulo de la ley de amnistía. O sea, el preámbulo de la ley de amnistía no pasa una redacción, vamos, básica. O sea, un francés muere de un infarto sintáctico. Sí, puede ser, pero... Entonces, claro, tiene razón. ¿Quién lee aquí nada? ¿Quién lee nada? O sea, Sí, pero yo... ¿qué alfabetizado va a decir que las palabras cuentan y que los relatos históricos... Sí, pero Cari, puede ser verdad, pero en Francia también hay a veces problemas con la historia, ¿no? La historia sí. Bueno, por ejemplo, hubo un candidato a las últimas elecciones presidenciales, que en un momento estaba 60% de las encuestas, que acabó con 6-7, que es mucho, ¿no? Fue el cuarto, ¿no?, en la elección presidencial, finalmente. Éric Zemmour, que falsificaba la historia, y con mucho éxito, explicando que Pétain había salvado a los judíos y que De Gaulle y Pétain, y las cosas. Nos encantan esos debates. Yo escribí un libro en unos días de 150 páginas Pero yo creo que al final, a pesar de todo eso queda, ¿no?, en un colectivo, en una memoria colectiva. Yo he visto mi lucha durante 20 años en Francia para explicar lo que era el peligro del antisemitismo y lo que era el peligro de una alianza con el Islam político. O por qué había dos izquierdas que no podían gobernar juntas. Y por eso yo no entiendo que el PSOE pueda gobernar con Podemos cuando hay tantas diferencias sobre Ucrania o Israel. Bueno, eso puede ser la política y el pragmatismo. Pero al final, por eso hablo del relato histórico, el tiro te sale por la culata un momento. Y lo que quiero decir, que aquí al menos hay gente que no le importa el relato histórico. Yo creo que a los independentistas no les importa el relato histórico. Lo consideran como un elemento de la guerra cultural, ideológica. Y entiendo además este punto de vista. Lo que no me va es que otros no les importa este relato histórico. Y aquí es donde hay el peligro. Si compras un relato histórico, lo pierden. Todo el debate que hay en los Estados Unidos, ¿no?, sobre la colonización, sobre la conquista americana, sobre lo que está pasando en las universidades, el hecho que no puedes hablar de Cristóbal Colón o de Hernán Cortés, o en Francia a veces profesores en escuelas en los barrios donde hay una mayoría de población de musulmanes no puede hablar de la historia del Holocausto, todo eso. Pues yo lo que quiero decir es que la batalla sobre la historia es muy importante, y yo no abdico de una cierta forma sobre... Sé que hoy un tuit es más importante que un libro, por supuesto, una fake news es más importante que lo que puede decir un periodista. Pero cuando escribo, el libro lo venden unos centenarios, millares, etc. Bueno, pero es importante hablar de esta historia y de defenderla, una forma de cultura y de ser que es la nuestra en Europa.
Muy bien, tienen ustedes a Manuel dispuesto a firmar Mire. centenares. Muchas gracias a todos.